¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver otra pregunta relacionada ahora con el tema de epidemiología, sobre todo bioestadística, un tema muy importante para los exámenes de ingreso a posgrado de medicina. Sin más que decirles, empecemos. La pregunta dice así: una campaña de salud pública aumenta las tasas de vacunación contra el virus de papiloma humano 16 y 18. Sabemos que el papiloma humano 16 y 18 son los que están más asociados al cáncer cervicuterino. Entonces la campaña de vacunación está enfocada sobre todo en la prevención. La pregunta es: ¿cuál de los siguientes efectos tendría el aumento de las tasas de vacunación en la prueba de Papa Nicolau? Primero, eliminemos todos los distractores y quedémonos con la parte más importante, que como vemos aquí es el consejo de asistencia, es el aumento de las tasas de vacunación en la prueba de Papa Nicolau. Entonces, a más pruebas, menos personas van a tener o contagiarse de las cepas de papiloma humano 16 y 18. Por ende, la prevalencia disminuiría. Y recordemos que la prevalencia está asociada a varios tipos de marcadores. Tenemos las siguientes respuestas. A, aumento de la tasa de verdaderos negativos. B, disminución de la tasa de verdaderos positivos. C, disminución del valor predictivo positivo. D, mayor índice de probabilidad positiva. E, mayor índice de probabilidad negativa. Y F, disminución del valor predictivo negativo. Entonces, el consejo de asistencia, ¿qué nos dice? Que al aumentar la tasa de vacunación contra el HPV va a disminuir el número de casos, de nuevos casos, como ya mencionamos, del cáncer de cuello uterino, disminuyendo así la prevalencia de la enfermedad. Entonces, recordemos que la que siempre está en concordancia con la prevalencia es la disminución del valor predictivo positivo. Básicamente, el valor predictivo positivo es directamente proporcional a la prevalencia. Por ende, si disminuimos la prevalencia, vamos a disminuir el valor predictivo positivo. Entonces, yo creo que esa es la respuesta. Vamos a verla. Sí, efectivamente. Veamos por qué es la respuesta. El valor predictivo positivo de una prueba es directamente proporcional a la prevalencia. Por lo tanto, el valor predictivo positivo va a disminuir a medida que disminuye la prevalencia de esta enfermedad, como lo podemos observar aquí. El valor predictivo positivo está marcado con una línea rosada y el valor predictivo negativo está marcado con una línea verde. Entonces, tenemos que la prevalencia de la enfermedad o disease prevalence, cuando vemos que disminuye la prevalencia de la enfermedad, en la parte de arriba, va a aumentar el valor predictivo negativo, pero va a disminuir el valor predictivo positivo. A su vez, nos vamos a la línea rosada. Cuando la prevalencia de la enfermedad sube, va a disminuir el valor predictivo negativo y por ende también va a aumentar el valor predictivo positivo. Ahora vamos a ver las otras respuestas por qué no son. Aumento de la tasa de los verdaderos negativos. La tasa de verdaderos negativos, es decir, la especificidad, no se ve influenciada por la prevalencia de la enfermedad, entonces no tiene nada que ver. La disminución de la tasa de los verdaderos positivos. Acordémonos que la tasa de los verdaderos positivos hace referencia a la sensibilidad. Son temas que vamos a ver posteriormente. Pero esta no está influenciada por la prevalencia. La D, ¿por qué no es? Mayor índice de probabilidad positiva. El índice de probabilidad positiva no se ve influenciado por la prevalencia de la enfermedad. Recordemos que el índice de probabilidad positiva es que la probabilidad de que una persona con una enfermedad determinada tenga un resultado positivo en una prueba en comparación con una persona sin enfermedad que tenga un resultado positivo. Cuanto mayor sea el índice de probabilidad positiva, mayor será la validez de la prueba. La fórmula para calcular este resultado es la sensibilidad dividido para 1 menos la especificidad, o una proporción de verdaderos positivos dividido para una proporción de falsos positivos. Son temas que ya vamos a ir ahondando más. Hasta ahora lo que quiero que se lleven en la cabeza es que cuando nosotros vacunamos para una enfermedad queremos que haya menos casos y por ende al haber menos casos vamos a tener que el valor predictivo positivo y la prevalencia van a disminuir y por contraparte el valor predictivo negativo va a aumentar. Entonces, valor predictivo positivo relacionado con la prevalencia. Valor predictivo negativo es inversamente proporcional a la prevalencia. Mayor índice de probabilidad negativa. El índice de probabilidad negativa tampoco se ve influenciado por la prevalencia de esta enfermedad, entonces no tiene nada que ver. Y por último, la F es disminución del valor predictivo negativo. Recordemos que el valor predictivo negativo de una prueba es inversamente proporcional a la prevalencia de la enfermedad. En este caso, aumentar la tasa de vacunación contra el HPV va a disminuir la prevalencia, es decir, el número de casos nuevos de esta enfermedad, lo que a su vez aumentaría el valor predictivo negativo.
Recordemos que otra vez la prevalencia es la proporción de una población que tiene una afección en un momento específico. Esto se le conoce como prevalencia puntual o durante un periodo de tiempo específico. Es una prevalencia de periodo. Sin más que decirles, espero les haya gustado la pregunta. Cualquier duda o sugerencia escriban en los comentarios y si desean seguir al canal vamos a seguir subiendo más contenido. Hasta luego.